Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, director del ministerio MIC Revelación Divina. Bienvenido a todo el pastorado y a todos los ministerios. A los amigos y amigos de amigos y a todo primo que nos esté escuchando. Si está por primera vez, pues también le damos a usted la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Segunda de Pedro, su capítulo 3 y su verso 16. Y segunda de Corintios, capítulo 4, su verso 2, nos da a entender que el hombre de Dios nunca debe torcer las escrituras, ni manejarlas con engaños. Siempre debe recordar que la verdad se basa en el sentido de las escrituras más que en su sonido. En otras palabras, a como suene al usted leerlo. Las escrituras deben de ser comparadas con las escrituras mismas para descubrir la verdad de cualquier tema bíblico. Como siempre he dicho, no se puede rechazar lo que las escrituras dice para aceptar lo que la Biblia no dice. Proverbios capítulo 12, su verso 19, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El labio de la verdad se establecerá para siempre, mas la lengua de la mentira por un momento. De hecho, la verdad es verdad, pero la verdad a veces, a veces es adulterada, especialmente durante el estudio sobre la gracia de Dios frente al albedrío. Y de eso es que queremos hablar en el día de hoy. La verdad es que hay confusión referente al libre albedrío. En el mundo existen dos grupos de personas, habíamos dicho la semana pasada: los no salvados y los salvados. No obstante, los dos grupos son parte del grupo total compuesto de pecadores. Óigase bien, Dios no se limita a decir: aquí está el plan de salvación. Ustedes decidan lo que quieran. Y pensar que luego prosiga a dejar al hombre por sí solo y por su propia cuenta. Dios no obra de esa manera. Amén. Por lo dicho antes, surgen dos preguntas concerniente al libre albedrío. La primera pregunta: ¿qué es libre albedrío? Segunda pregunta, casi igual como la primera, en sí, ¿qué queremos decir cuando usamos el término libre albedrío? Ya que hoy día hay diferentes conceptos sobre lo que constituye el libre albedrío. El concepto o punto de vista común sobre el albedrío más prevalente viene siendo el punto de vista humanista. Humanista, persona que cree que la experiencia humana y el pensamiento racional son las dos únicas fuentes para proveer conocimiento y conducta moral para sobrevivir. Los tales rechazan la idea del conocimiento revelado al ser humano por Dios o por algún libro especial, y con especialidad las Sagradas Escrituras. Generalmente el libre albedrío
se define de esta manera: tener capacidad para hacer decisiones de forma espontáneas. Hasta ciertos puntos, las decisiones tomadas sin haber condición, inclinación, disposición, sin motivo, antes de tomar la dicha decisión. Es más, sin anteriormente tener alguna razón para tomar la decisión. Digo yo, si el libre albedrío funciona espontáneamente conforme al punto de vista humanista, ¿cómo podría tal acción tener algún significado moral si simplemente espontáneamente aconteció o sucedió? Pero si la persona no está inclinada hacia la izquierda, ni a la derecha, ni hacia el mal, ni hacia la justicia de Dios, si vamos a ver, el estado de la persona viene siendo ser un estado neutral. ¿Usted no cree que eso es así? ¿Han oído el dicho que no existe una causa sin efecto? Pues conforme al concepto humanista de la cual ya le he mencionado, en este caso sería un efecto sin causa. ¿Ve? Y no se queda ahí, porque lamentablemente, que yo dije lamentablemente, tiene que prestar atención. Este concepto de libre albedrío es apoyado por la iglesia. ¿Cómo? Sí. Es más, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, me refiero el mundo. Hay que considerar lo que dicen las escrituras en cuanto al libre albedrío. Porque conforme a las escrituras, no se trata solamente en cuanto a las decisiones que se pueda hacer o que se hacen, sino de la cual haya sido la intención, repito, cual haya sido la intención al hacer tal decisión. Porque cuando Dios examina el hecho, Dios no solamente lo examina la acción externamente, sino que Dios también examina la voluntad junto con la motivación interna de la persona. Me explico. Dios ve la intención detrás de la acción. Ustedes saben eso. Hablando del estado neutral. Hablando del estado neutral desde una perspectiva bíblica y cristiana, el hombre en su condición caída no es visto, conforme a las escrituras, en un estado neutral con respecto a las cosas de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque el hombre tiene prejuicio, tiene una parcialidad, tiene una inclinación hacia la maldad. Y esa maldad es de alejarse de Dios y de las cosas de Dios. Otro punto de vista cristianos acerca del libre albedrío, relacionado con el concepto bíblico sobre la conciencia, que viene siendo la libertad de la voluntad. Que la libertad de la voluntad significa que la libertad o libre albedrío, que viene siendo lo mismo, ocurre en la mente. La mente decidiendo o escogiendo.
que la mente y la voluntad están relacionadas de forma inseparable. En otras palabras, que no se pueden separar. Porque no se toman decisiones morales sin que la mente apruebe la dirección de la decisión que se ha de tomar. En otras palabras, la mente está envuelta en toda decisión moral. Porque la voluntad no actúa independientemente a la mente, sino que actúa en conjunto con la mente. Lo que la mente considera deseable, a eso la voluntad se inclina a escoger. Y siempre se escoge de acuerdo a nuestra más fuerte inclinación que se tiene en el momento de escoger o decidir. ¿Estamos? Por ejemplo, cuando se peca, la acción de pecar indica que en ese preciso momento el deseo de cometer el pecado era más fuerte o más grande que el deseo de obedecer a Dios. Si el deseo de obedecer a Dios hubiera sido mayor que el deseo de cometer tal pecado, ¿qué usted haría? Yo le voy a decir, pues no pecaría, usted no pecaría. La esencia del escoger lo que queremos. El problema con el pecador, obviamente, no es que el pecador en su caída haya perdido la facultad de elegir. ¿Por qué? Porque los pecadores aún tienen mente. Ellos pueden pensar. El pecador sigue teniendo deseos y aún todavía tiene voluntad. Ahora bien, hasta cierto punto la voluntad del pecador sigue siendo libre. Porque todavía es capaz de hacer lo que él o ella le dé la gana. El problema está en la raíz de los deseos del hombre caído y de la mujer, incluyéndola. Por cuanto el pecador está inclinado hacia el mal y tiene un deseo por el pecado, por tal razón el pecador peca. Los pecadores pecan porque quieren pecar. Por lo tanto, pecan libremente. Los pecadores rechazan a Cristo porque quieren rechazar a Cristo. Voy a repetir esto. Los pecadores rechazan a Cristo porque quieren rechazar a Cristo. Antes de que una persona pueda responder de alguna vez o de forma positiva hacia las cosas de Dios, elegir a Cristo y hasta elegir la vida, tiene que haber un deseo de hacerlo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿el hombre caído tiene algún deseo en su corazón por Dios y hacia las cosas de Dios? Rotundamente no. Hablemos sobre la habilidad para ser justo, así como para ser pecadores. El hombre fue creado con la capacidad de ser justo o de ser pecador, pero el hombre, al caer, su descendencia ya no tiene capacidad moralmente de sí mismo para ser perfecto. Gloria a Dios. O para haber nacido en pecado. Me refiero en pecado original. Tiene una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, que lo hace completamente imposible para que él o ella alcance la perfección en este mundo. Más bien lo que le falta es la inclinación o disposición
hacia la piedad. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén.